mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y bueno, hoy después del apagón tenemos que hacer lo que ayer no nos dio tiempo a hacer, que es hablar de los últimos dos partidos de la jornada 27 de la Liga F. Es verdad que ya va estando más cerca casi la 28 que el final de la 27, pero nos quedan estos dos partidos y hay que comentarlos porque no puedes perder una victoria del Valencia, que esta temporada ha tenido muy poquitas. Y luego también la segunda parte del directo hablaremos un poco de actualidad con esa noticia de relevo y el posible futuro de Arturo Ruiz en el conjunto donostiarra y qué puede pasar también con el Granada con esta última información que salió de Marta Griñán. Así que comenzamos por el partido del domingo a las 4 de la tarde, es Sociedad 2, Sociedad 0, Valencia 2, triunfo del Valencia para mantener la vida en primera división. Y bueno, es verdad que es un partido que de todos los que ha perdido la Real, creo que es de los que más ha merecido, porque ha habido muchos partidos que han conseguido un punto sin jugar a nada. Este partido, creo que la Real jugó un buen partido, dio una buena imagen, y es verdad que otra vez pues pierde, y ante el último, pero yo creo que la Real mereció un puntito al menos. Sí, como Pero bueno, que si se han dice, quedado sin ellos tampoco pasa nada, ¿eh? Ya que no me usas. no te viene perfecto. Que sí, como dices, la verdad que el partido de la Real bastante bueno, tienen mucha llegada al área, crean mucho peligro, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, en este caso se topan con la guardameta, que es Antonia Canales, y la portera dijo que no, y fue así. Y por eso se realmente consigue la victoria del Valencia, aparte de que el Valencia supo aprovechar muy bien las oportunidades que tuvo. Sí, así fue. Vamos con el 11 de la Real, que saltó al terreno de juego de Zubieta con su 11 habitual. En portería es verdad que hubo un cambio porque está sancionada Lenny Leti y jugó Julia Arrula. Defensa de 4 con Naya Aparicio y Ángel Zarreta en el centro de la defensa. También estaba sancionada Lucía Rodríguez. Cecilia Marcos en el lateral izquierdo, en el derecho para Emma Ramírez. Centro del campo, Andrea Yacinto, Clara Cainova junto a Marel Leceta. Y arriba, Nereiz Aguirre, Amayur Sarriegui y Mirari Uría. Bueno, los cambios que he dicho, el Sí. Chezarreta y de Julia Rula, lo demás, lo habitual. Y bueno, quizá también novedad por premio a Mirari Uría, que renovó la pasada semana con la Real. Una renovación que también en el momento que salió, pues es un poquito extraño, porque se anuncia o se da por hecho que no seguirá Mayur, y al día siguiente anuncias la renovación de Mirari, que a ver, que entiendo que es una futbolista que igual estaba renovada hace tiempo, pero el timing de anunciarlo es un poco bajona para la afición de la Real. Sí, a ver, se entiende que es porque le quieren seguir dando continuidad a la jugadora como Yuri Urdin, pero bueno, es cierto que ahora este tramo final de la temporada está teniendo más minutos y bueno, si el club apuesta por ella y más ahora con la pronta salida de Amayur, pues veremos qué pasa la temporada que viene. Sí, saludos aquí a la gente en el chat, a Alexa, a Fran, a Robotocho. Esa que comenta me decía victoria del Valencia para ella. A ver, puede que mereciera la victoria del Valencia, pero yo creo que la Real mmm, creo que mereció más. No sé si ganar, eso ya es otra cosa, pero yo creo que al menos un puntito o no perder 0-2, yo creo que sí. Evidentemente, en el fútbol es algo muy básico. Si en defensa no estás bien y en ataque lo que generas no consigues convertirlo en gol, pues no sumas puntos. Pero es verdad que viendo a la Real tal y como iba, el partido del otro día fue de los mejores en las últimas semanas. También saludos aquí a Sí. Marcos, que rara está Lucía. Bueno, Lucía se ha cambiado un poco al acento extremeño granadino de Lidia. Y nada, bienvenido un día más, Marcos. Y vamos con el 11 del Valencia, que saltaba al terreno de juego con Canales en portería. Defensa de 4 no de 5 aunque aquí pongo aquí la Liga F. Defensa con Márquez y Marta Carro de centrales. Lateral derecho para Kerry, lateral izquierdo para Benítez Simón, que entraba en el puesto de Pauleta, que estaba sancionada. Centro del campo, Aida Esteve, Claudia Florentino y Tamarit. Y arriba, Marina Martí, Finitia Brown y Anita Marcos. Aquí no hay ningún cambio con respecto al partido de Granada, solo hay dos, que es la entrada de Marta Carro, que está sancionada ante el equipo Sí. nazarí, y la de Benedict Simón, que entra por Pauleta, que estaba, como digo, sancionada, pero lo demás es el mismo 11
y el rendimiento pues muy similar. Yo creo que de hecho Sí. el partido del Granada incluso me pareció mejor que este. Pero claro, tienes un rival que está con la flecha hacia arriba, el otro con la flecha para abajo y pasa la cosa que pasa. Sí, porque es cierto que en este partido hemos visto o vimos al Valencia con un juego un poco más defensivo, mucho más atrás y balones largos tanto a Marina Martí como a Anita, a Marcos como a Fontilla Brown. Y también fue un desgaste para el equipo que no se vio tanto en el partido del Granada, que exigía otras cosas. Sí, desde el principio el partido nos dejó claro lo que íbamos a ver, la Real con el balón, como era obvio, al final es el equipo que jugaba en casa y el que le gusta tener el balón. Pero desde el principio también vimos al Valencia que cada vez que recuperaba sería el contraataque con mucha Sí, velocidad, con mucha decisión y comenzó muy bien el Valencia ahí porque en el minuto 6 ya se adelantó en el marcador con una jugada que está mal la Real, porque no puede ser que en una transición defensiva Marina Martí prácticamente conduzca el balón 40 sola. metros en velocidad y se marche ella sola, nadie la siga, nadie la salga y luego defina ante Julia Rula como lo hace tan cómoda. Pero bueno, también es un poco plan de partido del Valencia, que conoce que la Real es un equipo que defensivamente le cuesta y que esa acción, creo que el pase malo es de Naya Aparicio, si no me equivoco, Es de lo Nerea a recupera. París. Exactamente, sí. Es Sí. Nerea la que da el pase hacia Pari, recupera el balón Marina Martí y se va como un rayo hacia la portería rival y marca placer ese 0-1 en el 6 de partido. Sí, la cosa es que el Valencia se adelanta muy rápido en el marcador en un partido en el que los primeros 6 minutos que estábamos viendo era pues la Real con el balón, como tú dices, incluso ya había tenido que intervenir Canales en portería para Mm. evitar algún que otro disparo de Mirari, si no recuerdo mal. Y bueno, muy rápida, muy inteligente Marina, que prácticamente sola intercepta ese balón que falla en el pase Nerea y sí, define perfecto. Es cierto que la guardameta lo roza un poco, pero da lo Sí, mismo porque el balón acaba entrando igualmente. sí, también lo roza y no puede pararlo porque está un pelín adelantada y eso Sí, le quita un poquito de posibilidades de pararlo. Luego, es verdad que la Real en el tramo de la primera parte tiene una ocasión clarísima que es un penalti, que sí, lo tiene minutos después, un penalti claro de Kerley por mano, que lo tira Nereida Aguirre y lo falla Nereida Aguirre. Además, mal tirado, sí. porque es verdad que Canales hace un partidazo y el penalti hay que pararlo, como siempre, pero es verdad que el lanzamiento de la jugadora de la Real no es bueno, porque es un balón con poca fuerza, Rasito. medio, raso, y un poco también si le metemos otro problema, que yo creo que se le lee mucho el lanzamiento, que no lo disimula bien. Y bueno, pues hay que pararlo, pero es verdad que Nírez Aguirre, el penalti además va tan flojito que lo para, ni siquiera lo rechaza, lo atrapa. Sí, totalmente. Además, creo que Canales lo único que tuvo que hacer es acertar el lado al que iba el disparo, porque es que el disparo era bastante parable, iba flojito, como tú dices, y exactamente la guardameta lo atrapa y la Real pierde la oportunidad de empatar el partido al principio del partido, realmente. Si esto es el minuto 12 de partido, cuando tiene este penalti, y luego hasta el descanso, es verdad que la Real domina, que la Real tiene el balón. No recuerdo muchas ocasiones claras de peligro, No, porque en la primera parte de la Real yo creo que le costó bastante más. Es verdad que sí que llegaba bien a la línea del centro del campo y pasaba bien en el último tercio, pero ahí el Valencia se defendía muy bien. También gran partido en este caso de Simón, que yo le he atacado bastante, a veces justa, a veces injustamente, pero hizo un gran partido en este encuentro ante la Real. Y bueno, la verdad es que el Valencia también tuvo alguna ocasión, sobre todo la más clara es ese remate de Brown, que sale bajo palos Naya Aparicio, una salvada tremenda de Naya sí, Aparicio porque ya era gol. El centro de Kerry Real buenísimo, el remate de la neoyorquina también muy bueno. Y cuando ya estaba superada Julia Rula, mete la pierna Naya Aparicio para evitar ese 0-2. Que bueno, ya si la primera parte no era muy buena y te ibas con 0-2 en el marcador, pues se complicaba aún más, pero ahí Naya Aparicio evitó ese 0-1. Y luego justo antes del descanso, aunque están fuera de juego, pero bueno, es una jugada que tiene la Real con ese remate de Amayur que se marcha directamente fuera.
Y no recuerdo mucho más la primera No, parte que merezca comentario, porque es verdad que se veía la Real que dominaba, pero estadísticamente la primera parte tuvo 8 tiros, pero 4 a portería, que tampoco los recuerdo muy claros. no, yo creo que de hecho el más claro aparte del penalti para mí fue el primer disparo que fue en el minuto 1 o minuto 2 no recuerdo, que fue un pase de Amayura a Mirari. Y lo que dice, tuvo acercamiento al área rival, pero para mí es que estuvo muy bien la defensa del Valencia en la primera parte y realmente Canales tuvo el trabajo ese del principio del partido, pero hasta ya la segunda parte no, creo que no tuvo que intervenir tanto para detener los disparos de la Donostiarra. Sí, totalmente. Luego en el descanso, como es habitual en la Real, hace un cuádruple cambio. En este caso yo creo que se pasó un poquito de número Sánchez Vera, retiró a Emma Ramírez, Nereiz Aguirre, Mirari Uría y Amayur, y entraron Lucía Pardo, Sani Franci, Insa Eguiguren y debutaba Ayara Aguirre Zabala, una futbolista muy joven de 17 años, canterana del equipo Donostiarra y que es subcampeona del mundo sub-17 y campeona de Europa del año pasado con la selección española también. Y que, bueno, dio un muy buen nivel la banda izquierda. La verdad que lo bueno de esta temporada de la Real es sacar a las canteranas porque Ayala me gustó mucho. Y luego también me gustó mucho el partido de Insa en ese perfil izquierdo también. Creo que se entendieron muy bien a los canteranas. Que es un poco lo más destacable porque luego el cambio, por ejemplo, de Franci no la vi No se notó. demasiado. Y el cambio de Lucía Pardo sí que le dio más que a Mayur, pero no tuvo igual el efecto esperado. Una futbolista Lucía Pardo que yo creo que ha perdido mucho protagonismo y de manera un poco inexplicable, porque Sí, lo comentamos un poquito la semana pasada, si no me recuerdo mal, sí. que era de las máximas goleadoras del equipo y lleva tiempo sin jugar de inicio en ningún partido. Exactamente, sí, justo es que creo que lo comentamos la semana pasada hablando también del partido de la Real y es que es una jugadora que suele entrar no todas las veces, pero habitualmente desde el banquillo y es que es la segunda máxima goleadora del equipo, entonces claro, un poco extraño de entender y más en estos últimos partidos que le hace falta a la Real meter gol porque no consigue romper esa mala racha de derrota o de no victoria más bien. Sí, ahí tenemos en pantalla a Ayara Aguirre Zabala y bueno, pues siguiendo un poquito más con el encuentro, hay un tramo de partido que la Real llega mucho, llega muchísimo Sí, peligro. Yo creo que, no, yo como, como sufridor de este partido, ahí estaba realmente no atacado, pero estaba viendo que el empate normal. podía llegar porque la Real dominaba, porque llegaba con mucho peligro. Y el Valencia además se precipitaba mucho cuando tenía el balón. Eran pases a veces muy arriesgados, muy en largo. Y había jugadas que cuando le podían dar un poquito de pausa, daban un pase o en fuera de juego, o largo, o un pase que no tocaba. Y ahí, pues también un poco Cristian Toro se desesperaba, porque al final en la banda estás viendo que el equipo le estaba costando tener el balón y cuando lo tenían, sin que la Real presionara tampoco mucho, Sí, se hacía muy rápido de él. Y ahí el Valencia tenía que mejorar y también los cambios creo que fueron un poco en esa línea, como sobre todo la entrada de Ainhoa Alguacil por Tamarit, que es un perfil mucho más de posesión de balón, más tocador. Y también otro doble cambio entre Asun Martínez y Jason Rabet por Brown y por Simón. El cambio de Brown es porque no podía más. Hizo un normal. partido brutal, un despliegue físico defensivo absolutamente alucinante. Es una futbolista que lleva, creo, en toda la temporada un gol, pero el trabajo que está dando cada partido es impresionante. Sí. Y entró Jason Rabet para ser una central más y Asun Martínez para meter un poquito de velocidad por el perfil izquierdo porque, bueno, hizo ese cambio de Valencia para poner esa jugadora un poquito más adelantada. Y es verdad que el Valencia, a partir de la entrada de Ainhoa, sí que tuvo más de paciencia cuando tenía el balón, pero seguía viendo la Real muy cerca del gol, varias llegadas muy claras, algún remate, alguna jugada a balón parado. Pero bueno, está en esa dinámica la Real que aunque lo intentes, aunque quieras, no llegan los resultados. Sí, eso que comentas de un poco de precipitación por parte de las jugadoras del Valencia, entendible por lo que ocurrió. Vaya, en la Real cada vez tenía más presencia en área rival, entonces es normal ese nerviosismo de querer, entre comillas, quitarse la pelota de encima. Lo que pasa es que, claro, la continuidad del juego pues no era tan fluida. Y bueno, la Real Sociedad pues lo intentó con bastante ahínco, pero no consiguió cruzar la línea de meta.
Sí, la verdad es que ese tramo de partido, la verdad es que el Valencia ya sufrió bastante y luego también con el cambio de la entrada de Lorena Navarro que entró en el minuto 76 por Manuel Lezeta, además fue un impulso más para la Real porque tuvo la ocasión para mí más clara en la segunda Sí, parte que ese remate de cabeza que es una apuesta además experta en esto, porque lo vimos con el Real Madrid, con la selección española también, la sub-19 y sub-20, y es verdad que es muy bajita, pero tiene un remate de cabeza muy poderoso y además se coloca muy bien. Y sí, es un remate que ya no es solo la potencia, sino la cercanía del remate, porque es al lado, es delante de la portería de Canales y sabemos que ese tipo de remates, por muy poco potente que vaya, que va fuerte, sí, sí, sí. la poquita distancia que hay hacia la portería es lo que impide que muchas veces la portera por reflejos pueda pararlo. Y la verdad es que es una intervención magnífica la chilena que fue clave en este partido, porque sin Canales este partido no se gana, porque el penalti puede ser que esté mal tirado, pero hay que pararlo. Y aquí hace una parada brutal. Luego también recuerdo alguna otra también a Lucía Pardo, por ejemplo. Y bueno, aparte de las paradas, el Valencia también tenía que intentar acabar el partido de forma más tranquila y no pudo hacerlo de mejor manera porque sale el cambio en el 88, entra Marta Mascarell, que luego me gustó en el final del partido, pero sobre todo en el 90 entra Emma Martín por Aida Esteve y primer balón que toca pone un córner. La jugada sigue, hay un rechace y Emma Martín, segundo balón que toca a la escuadra con un golpeo fantástico con la pierna derecha, imparable para Julia Rula y un golazo Qué golazo. impresionante. Ya recuerdo que marcó otro muy similar, menos bonito igual, ante el Deportivo hace unas cuantas semanas, dirá por febrero más o menos, que sin jugar mucho, porque realmente Emma Martín no ha jugado mucho, yo creo que no ha sido nunca titular, pues marcar dos goles, además importantes, porque son dos goles fuera de casa los dos, y el Valencia que ha marcado poco esta temporada, que una futbolista suplente marque goles no es nada desechable, y aquí mete un golazo tremendo porque en el momento en el que marca ese segundo gol ya es la sentencia absoluta, porque no sabría si la Real puede haber empatado en el final de partido. Sí, porque con ese gol te aseguras ya los 3 puntos que ahora mismo el Valencia es lo que más falta le hace para intentar mantener vivo esas posibilidades de mantenerse en la categoría. Y bueno, viene justo en el momento perfecto por eso, porque estaba sufriendo mucho a nivel defensivo. Canales estaba ya con muchísimo Mm. trabajo, que lo estaba haciendo todo bien, pero igualmente no se sabía lo que podía pasar. Y el gol viene en el momento perfecto para que el Valencia sentenciara ya el partido con la victoria. Sí, ahora la lectura está en si va a servir o no de mucho esta victoria. A ver, Claro. de primeras, esta jornada de Valencia podía descender si perdía y si el Betis ganaba el derbi sevillano. No ha sido el caso, así que de momento el Valencia sigue una semana más vivo. Lo comentaba un poquito antes con Lidia fuera de micros. No es evidentemente una posibilidad muy alta que se salga el Valencia, pero sigue con vida una semana más y ahora la cosa es que tiene dos partidos por delante que yo creo que ambos los puede ganar y que en caso de ganarlos, pues incluso podría no ganar al Real Madrid la última jornada y salvarse. Es muy difícil. Evidentemente, Sí. la salvación de Valencia no depende de sí mismo, porque como mucho el Valencia puede conseguir 27 puntos, a los que creo que no va a llegar nunca, porque no va a ganar al Real Madrid. Entonces, con un 24-25 que creo que puede llegar como mucho, depende 100% de que pierdan Betis y Levante Badalona, todo o casi todo. Y evidentemente ahí ya es otros factores. Pero por parte del Valencia, que cada jornada gane su partido Sí, y que luego el resto haga lo que tenga que hacer. Porque si Valencia no gana ningún partido, es imposible que le salven. Así exactamente. que las matemáticas son muy sencillas en ese sentido. A tu trabajo y luego ya si el resto te favorece, bien. Si no, es imposible que puedas salvarte porque si no ganas tú, por mucho que los rivales no lo hagan, no te vale. Sí, principalmente ganar el próximo partido ante el Eibar es crucial, encima es en casa del Valencia, o sea que a ver
Sí, ese puntito de que estás con la afición y tal puede beneficiar al equipo, y ya que el Eibar ha conseguido la salvación, pues intentar salir con la máxima fuerza posible a por los 3 puntos. Y bueno, y el siguiente partido creo que es el más importante también. sí, Si con el sigue Levante con Badalona. vida exactamente contra el Eibar, el partido del Levante Badalona es crucial, porque ganarlo, si el Levante Badalona pierde todos sus partidos, pues sí que te mantiene aún más vivo en la Sí, pelea. evidentemente el partido de Eibar es muy complicado porque el Eibar viene de no perder las últimas 9 visitas. Sí, Y no son visitas a cualquier campo. Ha visitado el Di Stéfano, ha visitado Lezama, ha jugado también en campo de la Real como el Valencia, ha jugado también en Tenerife, ha jugado en campos muy difíciles y aún no ha perdido en las últimas 19 visitas. Pero bueno, viene salvado y el Valencia pues tiene que hacer valer esa urgencia para sí, llevarse la victoria. Y en caso de ganar el partido, podría apretar un poquito más la zona de descenso, porque de momento ahí sigue el Betis, que no consiguió ganar el derbi sevillano ante el Sevilla, un partido muy igualado, muy disputado, y que bueno, es el típico partido, una parte para cada equipo, la primera claramente para el Betis, la segunda claramente para el Sevilla, aunque si tengo que hablar un poquito de términos de boxeo de los puntos, yo creo que mereció más el Betis, yo creo que también. porque para mí el Betis tuvo más dominio en el cómputo global del partido, pero una vez más el no salir concentrado al segundo tiempo le pasó una factura mala al Betis. Y es que, bueno, hicimos un poquito hace unos cuantos meses, diría antes de acabar el año, un poco la estadística de los goles que le metieron al Betis en el inicio de partido, inicio de la segunda parte, y eran más o menos en esa época un 40%. Ahora no sé cuántos, pero otra vez más que puntos se te escapan por salir mal, o en primera parte o a la segunda. Que el Betis yo creo que mereció más y el Sí, Sevilla pues un poco medio se encontró ese puntito. sí, yo creo que de hecho este empate, ese puntito del Sevilla que ha hecho que consigan la permanencia en Liga F un año más, pues fue más que nada mental por cómo salieron en el inicio de la segunda parte, porque realmente el Betis estaba controlando la posesión del balón, estaba llegando a área rival, estaba disparando, tal. Es posible que no estuvieran tan cómodas como en otro partido, pero estaba más o menos llevando bien esa primera parte. Pero en una acción que Natalia Padilla no perdona, y te desconecta unos minutos del partido y pierdes esos 2 puntos. Sí, aquí hace mucho el raid de Andrea con esos 73 participantes. Muchas gracias a la gente que se está uniendo. Estamos hablando justo, acabamos de empezar del derbi sevillano, de ese Betis 1, Sevilla 1, así que vamos a ir con ello. Empezamos con el 11 de ambos equipos. En el conjunto bético, en portería, Noelia Gil. Es habitual últimamente el Betis cambiar de portera cada semana. La semana anterior jugó Paula Vizoso, que fue la mejor. Esta Sí. semana Noelia Gil. Igual va un poco por el partido, por lo que espera del rival. Por el cambio del Tampoco. banquillo puede que esté intentando dar Sí, aunque oportunidad también a con ambas. Joseba Aguirre cambia de portera habitualmente. Sí, Luego, en defensa, Nuria Ligero, María Jiménez en el centro de la defensa, lateral izquierdo para Esther Martí, lateral derecho para Blanca Muñoz, centro del campo, Rosa Márquez, Marina Sánchez, con Carol Férez y Naima por delante, y arriba, Yasmín Zuir y Carla Santaliestra. Es prácticamente el mismo 11 que ante el Real Madrid, no funcionó mucho ante el Real Madrid, pero bueno, el único cambio es la entrada de María Jiménez por Roberts, que fue titular ante el conjunto blanco y no tuvo un buen partido, pero lo demás es, bueno, creo que también entró Carol Férez por Carla Armengol, que creo que fue titular ante el conjunto blanco, pero lo demás es prácticamente lo mismo y sobre todo me sorprende una vez más la delantera con Zubiri y con Santa Aliestra, que no es que lo hicieran mal, pero es verdad que igual no la delantera con más goles que tengas en el equipo. no, eso está claro. Está apostando desde el primer partido en el que entró como entrenador, está apostando por esta doble punta, además con estas dos jugadoras, porque no las cambia. Y es cierto que todavía ninguna de las dos ha marcado, o sí, o Zubir, no recuerdo Zubi ha si. marcado, creo que Zubir son marcado dos uno, creo. goles, sí, Ah, o bueno. uno. Pero sí que es cierto que no es la delantera más goleadora desde que se está usando este método, y bueno, sí que puedes llegar a sorprender, por ejemplo, que Carla Armengol pues saliera desde el banquillo. Pero bueno, es un once que ahora mismo
en el que ahora mismo confía Juan Rojo. y sí, está más o menos funcionándole. Lo que pasa que, pues bueno, en la primera parte para mí sí que hicieron un buen partido el Betis, o partido Sí. bastante decente, pero luego no le sirvió para continuar. Sí. Y en el Sevilla, en portería, Suyastres, defensa de 4 con Eva Llamas y Diana Gómez, lateral izquierdo para Lucía Corrales, en el derecho Débora García, que se lesionó luego en la primera parte y yo creo que lastimó el gemelo. El gemelo. Y diría yo que lo que queda de temporada no la vamos a volver a ver. En el centro del campo, Alicia Redondo, Iris Arnáez con Pamela González, Gilma Gili en punta, junto a Padilla y a Kanté. Aquí sí que no hay ningún cambio. Bueno, sí que hay cambio con el último partido que fue ante el Barça, que recordamos que no jugaron ni Eva Llamas, ni Débora, Sí. ni Gemma, creo que estaban apercibidas de sanción. Pero el 11 tipo del Sevilla era este y lo repitió esta semana también David Losada. Sí, a mí con el Sevilla me sigue faltando algo que me recuerda un poco también al principio de temporada. Me falta juego por el centro del campo, me falta un poco de movimiento de balón por la medular y en este partido pues no fue diferente, también me faltó. Y sí que es cierto que el equipo no tuvo mucho protagonismo ni con balón ni sin balón. Bueno, en defensa sí que estuvieron más acertadas, pero les faltó un poco más de, no sé, de seguridad con el balón. Sí, la verdad es que el tema del centro del campo viene también un poco por su estilo de juego, que es un estilo de juego muy Sí, directo, de pasar poco el balón por el centro del campo, de basarlo todo en atacar al contraataque y sobre todo de área a área. Pero sí es verdad que con el centro del campo que tiene Sevilla igual se podría esperar un poquito más de elaboración. Por aquí, saludo a Roja Rabia. Nos pregunta por aquí por Lucía. Bueno, Lucía llevan desde que empezó el Mutua Madrid Open trabajando ahí de coordinación, de acomodadora, digamos. Y bueno, pues no ha podido ver ningún partido esta semana y de hecho está trabajando en este momento. Así que esta semana no va a poder tampoco estar por aquí, salvo milagro. Pero bueno, ya a partir de la próxima semana estará más habitualmente. También está ahora estudiando posiciones, ya lo dijo en su momento, pero bueno, que va a estar ahí poco a poco, pero la semana que viene seguro que volverá por aquí. Esta semana imposible porque tiene trabajo hasta tarde. No vamos a dejar de momento. Medina, si quiere entrar, pues si mandamos el link de Skype y que entre, pero en principio no vamos a rajar. La idea es hablar de los partidos sosegadamente. Comenta por aquí Rebotocho que según la IA el Betis generó para marcar 0,3 goles y el Sevilla 1,1, lo que quiere decir que el Betis marcó más de lo merecido según el algoritmo. fue un Sí, poco más certero de cada puerta, pero creo porque Natalia Padilla tuvo bastante, o unas cuantas oportunidades bastante claras. Pero aún así, no sé, ninguno de los dos generó tanto como para... es verdad que la generación del Betis fue un poco más por intensidad, por Sí, embotellar al Sevilla, pero es verdad que en ocasiones claras de gol, pues el no las Sevilla. hubo, tantas, no No, las hubo. Entonces, sí que es cierto, y el Sevilla en la primera parte no tuvo muchas, pero por ejemplo tuvo la de Gemma Gil al final del primer tiempo, sí. muy clara, que se marcha alta, y es verdad que el Betis toda la temporada le ha pasado, que le cuesta mucho en general, le cuesta marcar gol, y que una que consigue uno, luego no es capaz de administrar esa ventaja y encaja otro. Sí. El partido empezó muy bien para el Betis, porque realmente el encuentro empezó muy disputado, empezó bastante bien trabajado por parte del Betis, tenían claro desde el principio la idea, presión adelantada también con evidentemente con la afición apretando desde el principio, pues ese impulso le Sí, dio al Betis algo extra y además comenzó de la mejor manera porque se adelantó rápidamente con el golazo de Rosa Márquez, que lo hace perfecto. Primero recupera el balón, regatea dos y luego la pone donde la pone, que es una maravilla lo que hace la canterana bética, que en este momento de la temporada ya es habitual, pero se ha puesto la capa de superheroína para salvar al Betis y ha subido el nivel muchísimo. No sé si le sí. dará para salvar a su equipo o no, pero está a un nivel bestial en este momento. Sí, es cierto que el gol que mete, que por donde entra el balón para colarse por la portería, creo que también hay como muchas jugadoras del Sevilla Sí, por medio, entonces eso también de taparlo dificulta a hacer, sí. Suyastres exactamente a la hora de parar el balón. Más mérito para Rosa de haber metido ese gol porque hay muy poco espacio para meter el balón. Y el gol es un golazo, adelanta al equipo
temprano en el partido, lo que se podía intuir que podía ir pues a favor del conjunto bético. Sí, es verdad que empezó con ese gol el Betis y es verdad también que el Sevilla, por su estilo de juego, le gusta más esperar que ser el equipo que proponga y el Betis ahí tuvo un tramo de partido que estuvo muy cómodo porque el Sevilla no Sí. presionaba arriba, no le iba a buscar y por lo tanto, pues con esa ventaja en el marcador le permitía al equipo de Juan Rojo tener el balón tranquilamente, defenderse con el balón y ahí, por ejemplo, brilló mucho Naima, que hizo un partido fantástico. También me gustó mucho el partido que hizo Esther Martín, aparte de Rosa, por supuesto. La primera parte Y de Carol también la también recuerdo estuvo muy bien bien. Carol. Y la verdad es que la primera parte del Betis, en cuanto a eso, es muy buena porque se vio que dominaban el partido, que tenían el balón, que sin generar tampoco esa ocasión del segundo Sí. gol, estaba el partido en sus manos. Es verdad que al contraataque el Sevilla, ya sabéis toda la temporada que es un equipo que hace mucho daño, y también el Betis, que no es de los equipos más fuertes a nivel defensivo. Pero estaba controlado el partido, lo tenían más o menos bajo su dominio, y el Sevilla, pues no conseguía conectar ni con Kanté ni con Padilla. Gemma tampoco estaba mucho en juego, y la única ocasión clara en la primera parte es ese remate de Gemma Gili que se le marcha bastante alto. Sí. También es verdad que es un remate complicado porque controla y le golpea. No deja muy bien ese balón para el golpeo, pero bueno, también es verdad que le pega con la pierna mala, le pega con la pierna izquierda, Sí, sí. pero es la mejor ocasión, porque el resto de la primera parte sí que recuerdo igual un par de salvadas de Nuria Ligero, que estuvo muy bien en defensa, pero no hubo tampoco mucho más del Sevilla. Sí, bueno, el planteamiento que tenía el Sevilla fue un poco balón alto desde casi de la zona defensiva, sobre todo al extremo diestro de Kanté, que bueno, desde mi punto de vista no fue de los peores partidos de Kanté, cuando tenía la pelota hacía daño por la banda derecha, lo que pasa es que luego, pues bueno, los centros hacia Natalia Padilla y tal, pues, o incluso sus propios disparos, pues no llegaron a ningún Sí. puerto. Acaba la primera parte con 4 tiros de ambos equipos, a portería 2 del Betis, 1 del Sevilla, que es, si no me equivoco, un tiro de Iris Arnaiz, que para Sí. para Noelia Gil, y luego está en fuera de juego Pamela González cuando remata. Sí. La segunda mitad empieza de manera muy diferente, porque el Sevilla, bueno, hay que comentar antes que antes del descanso se produce la lesión de Bola García, es además en el minuto 40 y algo, que también por su cabreo, pues yo creo que le fastidia aún más que sea en un partido como este, y también porque ya acabando la temporada, pues te fastidia para lo que queda de temporada. Pero bueno, se retira y entra Alba López, y en la segunda parte el partido empieza muy diferente, porque ya en la primera jugada del segundo tiempo tiene un gol clarísimo. Padilla, que salva Noelia Gil con una muy buena intervención. Sí. Y bueno, pues el partido ahí ya daba sensaciones de que la cosa podía cambiar, de que el Betis estaba menos metido que la primera parte, que había tenido un par de despistes más, y también que el Sevilla había salido en la segunda mitad con algo más de pólvora, digamos, o con algo más también de peligro que la primera. Sí, yo creo que el cambio fue principalmente ese cambio de mentalidad del Sevilla. Yo creo que el Betis salió tal cual terminó la primera parte a la segunda, y el Sevilla sí que se vio un cambio en el juego, mucho más rápido, mucho más peligroso, por así decirlo. Natalia Padilla tuvo una bastante clara, la que comentas mano a mano contra Noelia Gil, pues que falló, pero vaya, es que el gol vino también en los primeros minutos de la segunda parte. Sí, es la misma jugada prácticamente que falla, y a la segunda ocasión la polaca no perdona, el remate es buenísimo, la jugada también es muy buena. Sí. Y bueno, es una acción de 1 contra 1 de Padilla, pero es verdad que María Jiménez, que es la que le tapa, le deja disparar, le deja ese metrito, no le encima todo lo que debería, y ahí pues se ve condenada porque no perdona a la futbolista Marbelli y hacía ahí ese empate a 1, que claro, desde ese momento pues es diferente para el Betis. Nos preguntaba por aquí Aitor si alguien conoce algún grupo de WhatsApp donde se hable de fútbol femenino de una manera seria. Pues grupo de Ni WhatsApp, idea. no tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco. A ver, cada uno tenemos los nuestros a nivel personal, Claro. pero no hay así ningún... Más que grupo, creo que te refieres más a canal
de WhatsApp, que yo sepa no lo hay. No lo No, conozco, yo tampoco. Igual lo Tiene que hay, pero no lo existir conozco. seguro, pero no Sí. tengo ni idea. Pero bueno, no te vamos a ayudar con eso. Dice Fran también que tiene que ser algo serio para que se pierda lo que queda de liga. Sí, pero a ver, Que mínimamente. tampoco queda tanto. Claro, exactamente. Una lesión de gemelo ya sabemos que es un mes mínimo. Entonces, aunque se marche luego en camilla y eso parece más grave de lo que es, Sí, sí, que igual pues está en lugar de un mes, dos o dos y algo, pero que lo que quedan son 3 semanas, pues sí. se las pierde. Porque es que una lesión de gemelo mínimamente grave, que no tiene por qué serlo, se pierde lo que queda de temporada, con lo cual, pues lamentablemente, aquí se acabó para ir la campaña. Marcaba ese 1-1 el Betis, pero el Sevilla, y justo hizo un cambio después Juan Rojo, que se retiró María Jiménez y entró Roberts, y yo creo que es por eso, por esa jugada, porque defensivamente yo creo que María Jiménez es un poquito más lenta en cuanto a lateralidad, y Roberts es más lista, y de hecho luego se vio en varias jugadas que se Sí, enfrentaban ambas que Roberts no le dejó marcharse, que Roberts que salió bien, se anticipaba rápida, mucho, sí. claro. También es verdad que Roberts es más lateral, María Jiménez es más central, con lo cual la posición de ambas en cuanto a velocidad también viene un poco influida por eso. Sí, yo, la verdad que el cambio de Roberts creo que le vino bien al Betis en tema defensivo, porque lo que digo, creo que se anticipaba muy bien a las acciones que creaba el Sevilla, a los balones que llegaban a la zaga del Betis, y bueno, realmente es que ni Sevilla ni Betis luego tuvieron demasiada oportunidad. Bueno, el Betis sí que recuerdo alguna jugada al final del partido que fue en los minutos finales, que pudo de nuevo adelantarse en el marcador, pero realmente no recuerdo tampoco que el Sevilla siguiera con esa intensidad de juego con la que salió al principio de la segunda parte. Sí, y ahí también hubo otro elemento en juego, que es la intensidad, la tensión y un derbi De un sevillano. derbi. Y claro, esa tensión al favor del Betis no iba, porque el No. Betis... Y es el que además le tiene que dar más ritmo al partido, porque no le valía el empate. Sí. Entonces, en ese momento vimos algunos duelos, algunas jugadas, sobre todo con Alba López como protagonista, también alguna acción con Pamela González, que fue seguramente la jugadora que tenía más altas las revoluciones del Sevilla, y en el Betis estaban todas muy altas. Marina Sánchez, Rosa Márquez, María Ruiz, Sí. porque hay mucho juego, y más allá de que sea un derbi, que siempre hay mucho en juego, que hay mucha emoción, pues claro, es un derbi que te juegas la vida, y esos momentos de partido, pues a favor del Sevilla, pues iban, porque el Sevilla, recordamos que en este partido con el empate se salva matemáticamente, entonces el empate le valía. Al Betis Sí. no, tenía que ir a buscar los 3 puntos, y que el partido se parara cada 5 minutos, que hubiera, aparte de los cambios, pues ya hubiera tan ganas, luchas, momentos un poquito de falta de continuidad de juego, el Betis no le venía bien eso. Sí, exactamente, que esas subidas de tensión que empezaron a verse a partir del minuto 70 más o menos, hicieron que hubiera cada vez más parones, el juego era, pues estaba mucho más parado, no fluía tanto. El Betis era realmente el equipo que tenía que marcar ese ritmo un puntito más, porque lo que dice el Sevilla ya lo tenía realmente, sí, gana el partido, significa ganar un derbi sevillano, que siempre pues, es un aliciente, pero el Betis en este caso es que se está jugando literalmente la vida en la categoría, entonces creo que eso no le vino para nada bien al conjunto bético. Sí, y luego además, pues el partido entró en una fase de poquito ritmo, y ahí el Betis, recuerdo que tuvo una ocasión de Naima, Sí. y nada más. No recuerdo ninguna ocasión clara del Betis, que es verdad que tenía completamente el balón, que tenía completamente cada ataque era bético, alguna llegada del Sevilla, pero no muy clara, pero es que el Betis con el balón, con la posesión, no consiguió hacer daño, y el Sevilla tampoco sufrió en exceso en el final de partido. Sí, yo lo que digo, creo que recuerdo no sé si los últimos 2 o 3 minutos finales, que no recuerdo si era Carla Armengol o qué jugadora, pero que sí que dispara, lo único que no llega a ningún puerto, que podía, no sé si sale por alto o la defensa la tapa, un disparo que va justo. Sí,
Sí, sí. pero poco más. Yo creo que Naima no estaba ya en partido. Yo creo que No, porque creo que la era cambiaron. Carla o Cameron igual, pero yo creo que era Carla, sí. Sí, pero ya está poco más. Sí, al final en la segunda parte la estadística sí que fue mejor para el Sevilla, que tuvo 4 tiros el Betis, 6 el Sevilla y a puerta 0 el Betis, 3 el Sevilla. Evidentemente es muy complicado llevarte una victoria si no consigues tirar ni siquiera a portería en la segunda parte cuando te empatan nada Exacto. más arrancar esa segunda mitad. Y bueno, luego al final pues el Betis por corazón, por deseo, por rabia, por la afición, por todo, pues se mete en el partido y trata de pelearlo. Pero es verdad que en ningún momento a mí al menos me dio la sensación de que pudiera llevarse la victoria, salvo que el Sevilla cometiera un error o una Sí, genialidad de Rosa Márquez, como fue el primer gol. Entonces, ahí la verdad es que se le escapa un poquito al Betis este partido, que pudo merecer más, pero la estadística es la que es, y evidentemente, como he sí, comentado antes, Robotocho, los goles esperados no son favorables al Betis. Y bueno, este puntito para el Sevilla, como digo, salvación matemática, porque le saca 9 puntos al Betis y quedan 9 en juego. Y habréis ganado, porque ganó el derby la primera vuelta. Y el Betis, pues se queda en descenso todavía, porque está un punto por debajo del Levante Badalona. Por lo tanto, aunque juegue su partido Levante Badalona contra el Barça y probablemente lo pierda, seguirá a un punto del equipo catalán y sigue en esa 15ª posición, 5 puntos por delante del Valencia y, como digo, a un punto de la salvación. Aún quedan por delante 3 partidos para ambos equipos. En el caso del Sevilla, como digo, está salvado ya matemáticamente. Como mucho, el objetivo puede ser acabar en la, ¿por qué no?, sexta posición, porque está a 3 puntos de la misma. sí. ¿Por qué no? Y en el caso del Betis, pues bueno, salvación es el objetivo, por supuesto, y para conseguirlo, pues tendrán que sumar algún punto, porque evidentemente si pierden los 3, bajan automáticamente y aún les queda por jugar contra el Costa de Tenerife este sábado, siguiente semana contra el Barça en casa y acabarán jugando en casa del Español esa jornada 30. Así que nada, aquí dejamos esta parte de la jornada 27 de la Liga F ya terminada. La antepenúltima empezará este próximo sábado con esos partidos y es la antepenúltima ya y la última que tendremos sin horario unificado porque la 29 y la 30 en principio se jugarán todo el mismo día, aunque luego evidentemente en función de cómo acabe la temporada para algunos equipos veremos si se aplica o no ese horario unificado.